Hola, bienvenidos a una nueva clase del curso Supercerebro. En esta clase vamos a hablar de un tema muy importante que de alguna manera va a definir la forma en que debemos crear el hábito de lectura. Y se trata de la famosa curva del olvido. Famosa entre quienes estamos acostumbrados a estudiar todo lo que tiene que ver con la lectura y con cómo mejorar nuestra capacidad de lectura. Pero quizá para ustedes no sea tan conocida. La curva del olvido es algo que fue plasmado en el año 1885 por un investigador que se llamaba Hermann Ebbinghaus, que lo dejó plasmado en su libro Sobre la memoria, un libro que fue publicado en el año 1885 y presenta una curva que demuestra cómo olvidamos lo que leemos, cómo olvidamos lo que queremos aprender, incluso lo que estudiamos, qué tan fácil puede ser olvidado. Entonces esto modifica directamente la retención que podemos tener cuando leemos, depende de la forma en que leemos. Vamos a ver un poquito qué es lo que descubrió este señor Ebbinghaus. Él se puso a estudiar a ver qué pasaba, por qué cuando empezábamos a leer, al poco tiempo de haber leído, es como si olvidáramos prácticamente todo. Entonces empezó a hacer pruebas para ver de qué manera se podía retener mucho más y recordar mucho más con el paso del tiempo. Y así descubrió lo siguiente. Vamos a ver la tabla. La tabla está compuesta por dos ejes. Tenemos un eje vertical y un eje horizontal. Fíjense, el eje vertical tiene que ver con lo que recordamos o no recordamos. Por ejemplo, hacia arriba en el eje vertical, lo recuerdo todo, sería lo máximo. A la mitad, recuerdo solo la mitad. Y abajo de todo, en este eje, lo que marca es cuando no recordamos nada. Y después, la línea horizontal, o sea, el eje horizontal, se refiere al paso del tiempo. O sea que a medida que avanzamos hacia la derecha por el eje horizontal, lo que estamos graficando es el paso del tiempo. Y ahí van a ver una curva, que es una curva que empieza donde dice no recuerdo nada y va hacia la derecha. Esa curva es la curva del recuerdo. Esa curva representa lo que nosotros recordamos. Es la curva verde. Observen que hay una curva de línea punteada, color verde. Esa es la curva del recuerdo. Pero por otro lado, van a ver varias curvas rojas, pero concéntrense en la primera. Esa curva roja que sale desde lo recuerdo todo, que es arriba, y va hacia la derecha avanzando y cada vez va cayendo, es la línea que representa la curva del olvido. Esta línea representa cómo nosotros, ni bien terminamos de leer, en el momento que terminamos de leer, o sea que sería el momento cero en el tiempo, nosotros recordamos todo. En el preciso momento que terminamos de leer. Pero a medida que pasan los días, esa curva empieza a caer rápidamente. A medida que pasan las horas, o incluso los minutos, esa curva empieza a descender. Y fíjense que termina con una línea punteada después de que se cruza con la curva del recuerdo. Entonces, esa curva, eso es lo que pasa si nosotros leemos un libro y ese libro no lo tocamos nunca más. A los pocos días empieza a decaer nuestro recuerdo, decae, hasta que no recordamos absolutamente nada de lo que hemos leído. Lo que descubrió Ebbinghaus es que si uno volvía a leer al cabo de un tiempo, al poco tiempo, otra vez arrancaba, fíjense, la segunda curva roja. Cuando empieza a caer el recuerdo nuevamente, porque empezamos a olvidar, fíjense que la caída no es tan abrupta, sino que ya se va haciendo más plana. Por lo tanto, nuestro recuerdo aumenta, por eso la curva del recuerdo va aumentando. Si volvemos a leer una tercera vez, tercera lectura o tercer repaso del libro, otra vez empezamos donde recordamos todo en el momento cero de la lectura, pero empieza a caer nuestro recuerdo, pero fíjense que la curva se empieza a aplanar. Cada vez es menor la pérdida de recuerdo que vamos teniendo. Cuando leemos por tercera vez, la curva ya es casi plana, cuarta vez es una curva prácticamente del todo plana, ya la quinta vez prácticamente recordamos todo. Entonces, uno de los hábitos que debe tener todo buen lector, más allá de que haga lectura rápida o lectura lenta,
es leer y releer, porque de esta manera, cuando uno relee, cuando lee varias veces un libro, lo lee hoy, dentro de una semana vuelve a leerlo, dentro de unos meses lo vuelve a leer, si uno va haciendo este trabajo, va aumentando notablemente el recordamiento, lo que recordamos de ese libro, y va aumentando nuestra comprensión también de ese libro. Esto también nos dice otra cosa que vamos a ver más adelante, y que es que mejor que una sesión larga de lectura, en vez de pasarse 3 o 4 horas leyendo, es mejor, si uno puede leer 3 o 4 horas todos los días, genial. Pero si uno no puede leer tanto, es mejor, en vez de leer todo de un tirón un día y después no leer durante los próximos días, es mejor ir leyendo un poco cada día en sesiones más pequeñas. ¿Por qué? Porque facilitamos que no se caiga tanto el recuerdo de lo que leímos en la sesión anterior. Entonces, la curva del olvido es fundamental tenerla en mente cada vez que leamos un libro, porque tenemos que leerlo pensando en que tenemos que tratar de recordar lo que leemos, porque si lo que leemos va a desaparecer de nuestra conciencia, no tiene demasiado sentido. Entonces, leer en sesiones más pequeñas, leer seguido, o sea, leer si es posible todos los días, de esa manera vamos aumentando nuestra comprensión y nuestra retención. Y mucho más si volvemos a leer el mismo libro nuevamente. Por eso los libros en la biblioteca deben estar para tomarlos y leerlos todas las veces que uno quiera. Un libro no se lee una sola vez, sino que se lee varias veces. Se puede leer todas las veces que necesitemos, incluso cada vez que necesitemos pensar en algún concepto o en algún punto del libro, tenemos que poder ir y leerlo, porque eso va a aumentar nuestro índice de recordación de lo que hemos leído y va a aumentar nuestra comprensión, porque a más recordación y a más tiempo de lectura, mayor va a ser la comprensión. Así que, para tener en cuenta la curva del olvido de Hermann Ebbinghaus. Recuerden que pueden descargar la clase en formato MP3 para poder escucharla mientras estás conduciendo, mientras estás en el supermercado o en la sala de espera de un médico. Y con esto nos vamos a la siguiente clase. Hasta luego.